cuando el equipo que tenemos es un Windows 10, hay que saber que el Windows 10 arranca un montón de cosas sin que nosotros se lo pidamos y que muchas de esas aplicaciones se ejecutan en un segundo plano. ¿Esto qué quiere decir? Que no vienen derivadas de una aplicación que nosotros arranquemos, sino que él ya arranca cosas por detrás. Es lo que se llaman los procesos en segundo plano. ¿Vale? Desde el administrador de tareas podemos ver todos los procesos ejecutados, tanto en primer como en segundo plano. Fijaros que cuando yo ponía esto, me decía que no había aplicaciones que mostrar. ¿Va? No hay aplicaciones en ejecución. ¿Por qué? Porque yo no he ejecutado nada. Sin embargo, cuando le doy a más detalles, me aparece todo esto, que es lo que arranca el Windows 10 cuando inicia sesión, así por la buena de Dios. Entonces, para saber el consumo que tienen estos recursos, tenemos estas pestañitas de aquí. Para saber cuál de estos procesos consume más recursos, pincho en el disco y aquí me va a aparecer cuáles son las aplicaciones que en cada momento me están consumiendo discos. Si yo pinchase pues memoria, ordenaría por memoria. ¿De acuerdo? Fijaros que el anti-malware, el antivirus, siempre es uno de los que más RAM consumen. Pero me interesa el disco en este caso en particular, pues pincho en la cabecera del disco y aquí a la izquierda tengo los procesos con el consumo de disco que tienen en este momento. ¿Esto para qué me puede ser útil? Pues para identificar esos procesos o servicios, ¿vale?, que me están consumiendo los recursos del sistema, ver si son fundamentales para el funcionamiento de mi Windows y si no lo son, siempre me puedo ir al servicio asociado y desactivar, digamos, la ejecución automática de ese proceso. Por ejemplo, el Dropbox, que no me interesa tenerlo en ejecución, pues lo podría finalizar aquí, ¿vale? Lo selecciono y le doy a finalizar tarea. Le llevo un mundo porque esto está sobre una máquina virtual y ya consume mucho. Ya lo desactivaría, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que si yo lo desactivo aquí, eso no significa que cuando se reinicie el sistema no se vuelva a ejecutar. Si quiero desactivar un proceso y que nunca vuelva a ejecutarse cuando arranco el sistema, lo que tengo que usar es la aplicación services.msc. A ver si me deja escribirla. A ver, hombre. Ay, Dios mío, qué lento va. Es un VirtualBox de una máquina Windows 10 sobre un Windows 7, más la aplicación de... Vamos a ver, en el Windows 7, ¿veis lo que está consumiendo el OBS, lo que está consumiendo el VirtualBox? Muchísimo. Ahí está. Esta es la aplicación que se ejecuta para ver los servicios que están en ejecución. Servicios son procesos en segundo plano que se arrancan cuando se inicia el sistema operativo, ¿vale? Ejecutadlos siempre como administradores para poder modificar la configuración de los servicios. Cuando quiera, en el menú contextual o desde aquí. Podéis ejecutarlos como administradores desde cualquiera de los dos sitios. Ahora tiene que arrancar, que le va a llevar un cachín. Un segundito. ¿Veis las ruedillas? Os que está haciendo algo. Windows es una patata. Una gran, enorme, pesada e ineficiente patata. Bueno, cuando él quiera. Cuando nos cuesta ejecutar una aplicación, siempre podemos ir a la administración de tareas, al administrador de tareas y cancelar temporalmente alguna aplicación, ¿vale? Lo que pasa es que yo este Windows 7 ya lo tengo muy ajustado y no le puedo quitar más cosas.
Aquí está la ventana de gestión, la aplicación de gestión de los servicios. Os enseño cómo haría para parar y arrancar un servicio y para modificar su configuración y listo, ¿vale? Luego ya es tarea vuestra ver qué programas, qué procesos, porque son procesos. Si no tenéis ninguna aplicación arrancada y el equipo os va mal, es que lo que está consumiendo vuestros recursos pueden ser dos cosas, o procesos del sistema operativo o bien virus. Hay que localizar lo que es y luego cargárselo, ¿vale? En el caso de que sean servicios, aquí está la lista de servicios. Administración de pagos. ¿Para qué quiero yo una administración de pagos en ejecución? Afortunadamente ya está configurado en manual. ¿Cómo se modifica? Le doy al botón derecho, propiedades, le digo manual, pero aquí hasta podría deshabilitarlo. No quiero para nada una gestión de pagos en mi equipo. No estoy haciendo pagos por internet. Y le doy a aceptar. ¿Vale? Y debería estar parado. Si no está parado, lo detengo y punto pelota. Y así con los servicios que vea que no uso. Bueno, pues no los uso, pues me los cargo. Ojo, si tenéis dudas sobre algún servicio, no lo canceléis hasta estar seguros de lo que es. ¿Vale? Xbox Live yo sé que no lo uso. ¿Vale? Entonces, botón derecho, propiedades, ya no está arrancado, está de arranque manual, está correcto. Para saber cuáles tengo en ejecución, vais a estado y ordenáis por estado, ¿vale? Y aquí aparecen todos los servicios que están en ejecución y ya podéis ir recorriendo. ¿Creéis que realmente todos estos servicios son necesarios? Esto ya está depurado, imaginaos sin depurar. Venga, ánimo y adelante. ¿De acuerdo?